A lo que vinimos. Perdurabo. La vida de Aleister Crowley, de Richard Kaczynski. Esta es una biografía autorizada de Aleister Crowley. ¿Y quién fue este hombre? Pues fue un poeta, fue jugador de ajedrez, porque fue ajedrecista, él incluso en un momento dado era muy buen jugador de ajedrez, pero en un momento dado él pensó hacerse, digamos así, profesional, pero se dio cuenta que aunque era muy bueno jugando, no le daba para ser profesional. Fue montañero, fue alpinista, de hecho encabezó o formó parte de una de las primeras expediciones que se hicieron al K2, aunque no pudo, parece ser, no, la expedición no acabó haciendo cumbre, y a otras expediciones. También en esto, en su actividad como alpinista, que la desarrolló siempre porque a él le gustaba mucho el deporte, y sobre todo esto, el alpinismo, o ser montañero, y la montaña, la naturaleza, etc. También hay controversias, hay quien dice, porque claro, su vida está llena de polémicas, siempre que unos dicen que no fue un gran alpinista, otros que sí, en fin. Fue escritor, porque escribió ensayos, escribió también narrativa, cuentos, aunque, bueno, lo que más se conoce, pues, o lo que más importancia tuvo por su actividad son estos ensayos sobre magia y sus ensayos filosóficos, o de su pensamiento, de sus ideas, donde transmitió su pensamiento y sus ideas, ¿no? Además de eso fue ocultista, místico, alquimista, filósofo, ya lo decíamos antes, y mago, principalmente mago, pero no un mago de espectáculos, no un mago de magia llevada al espectáculo, sino un mago de magia ritual, de magia ceremonial. Se dice de él, bueno, por lo menos este libro lo dice, que ha sido el mago más importante de la historia. Este hombre pertenecía a una rica familia de comerciantes, que sobre todo hicieron su fortuna con la cerveza, eran cerveceros. Ganó tanto dinero, su familia, sobre todo su padre, bueno, los otros hermanos del padre y la familia siguieron dedicándose a los negocios, pero el padre pudo vivir de las rentas, ¿no? De tanto dinero como tenía, no le pudo abandonar los negocios y dedicarse a ser rentista, ¿no? Y se dedicó, su actividad la ocupó el padre en ser un predicador ultraconservador y puritano. De ahí que, por ejemplo, el hijo, educado en estas doctrinas puritanas, conservadoras, de un cristianismo protestante, ya digo, en una rama muy conservadora y muy puritana, el hijo, pues claro, hay que saber lo que suele pasar, ¿no? En estos extremos, pues se renegó de todo esto, y digamos que fue más bien lo que podríamos llamar, pues, si podemos decir así, pues se inclinó más por cierto libertinaje o cierta libertad, si queremos, de pensamiento, de acción, la libertad moral, que si queremos llamarlo libertinaje, pues bueno, pues le podemos llamar libertinaje, ¿no? Él estudia en el Trinity College de Cambridge, pero no llega a terminar sus estudios. Se introduce estaba siempre interesado por el esoterismo, y él entra a formar parte de la orden hermética de la Aurora Dorada. Yo creo que ahí es donde es su inicio realmente en serio sobre este mundo hermético, esotérico, ocultista, francmasón, como le queramos llamar, ¿no? De esta orden va a ser expulsado, y él, cuando sale, por cierto, antes de esta expulsión, él cuando entra es importante porque es el título del libro, se me estaba olvidando. Él, cuando entra en esta orden, tiene que ponerse un nombre mágico, y el nombre mágico que se pone es Perdurabo. Por eso la biografía se titula con el nombre mágico que él tenía, que era Perdurabo. Digo, él es expulsado de la
de esta orden, de la orden hermética de la aurora dorada, y va a fundar otras muchas, va o bien fundarlas por sí mismo o bien con colaboración de otros, ¿no? Ya se va a ir introduciendo en este mundo del esoterismo, ¿no? Del ocultismo. Va a elaborar una filosofía que algunos dicen que si es una filosofía religiosa, otros que si es una teoría hermética o filosofía hermética, que la va a denominar telema, que significa algo así como voluntad. Su intención, además de divulgar su pensamiento, esta filosofía telema, su intención era formar fundar una abadía en la que se recogiera estos principios, se llevaba a cabo estos principios de su pensamiento, de su filosofía, de sus ideas, ¿no? De sus doctrinas. Y va a fundar en Italia, en Sicilia, la abadía de Telema. Aquí, sucede una muerte desgraciada de uno de sus miembros por envenenamiento, por beber agua contaminada, simplemente. Además, según el libro, porque es que esto ha sido muy controvertido y se le usó para atacarle mucho a él, a Aleister, a Crowley. Pero según este libro, parece ser que incluso el propio Crowley le advirtió a esta persona que no bebiera agua de los manantiales naturales que había, que no bebiera agua, pero parece ser que este hombre pues no hizo caso, bebió agua, en fin, y esta agua pues estaba contaminada y falleció, ¿no? Resultado de la cual pues fueron expulsados, o fue expulsado de este lugar el gobierno italiano, el gobierno en ese momento de Mussolini, que es la época en la que gobierna Mussolini, el fascismo italiano, expulsa. No va a ser el primer país del que va a ser expulsado, también luego será expulsado de Francia, prácticamente casi de Estados Unidos, bueno, no sé si tanto de Estados Unidos, pero luego lo tuvo difícil, no pudo volver a Estados Unidos, se le concedieron visados para poder volver, sobre todo al final de su vida, que intentaron sus discípulos en América, en Estados Unidos, llevársela allí para que vivieran en unas condiciones mejores de las que tenía, pero no le concedieron el visado, y en su propio país, en Inglaterra, pues era un apestado, ¿no? Era un apestado. Fue un viajero incansable, recorrió multitud de países. También fue editor, porque fundó una revista que se llamaba, en castellano, traducido al español, El Equinoccio, de Equinos, me parece o algo así se pronuncia, pero El Equinoccio, así nos enteramos mejor. Y ahí en esa revista él escribía artículos donde difundía pues sus ideas, sus teorías, su doctrina. También él fue el creador de un tarot muy famoso, el tarot de Crowley, ¿no? Que lo hizo en compañía de otra persona, ahora no recuerdo muy bien el nombre, de memoria. Tardó 5 años en hacer este tarot, 5 años, porque se dice que es el tarot de mayor simbolismo de cuantos tarots existe, o sea, se lo trabajó aquí, todo tiene una simbología, tiene un porqué, está relacionado, ¿no? Tarots que podemos encontrar perfectamente en el mercado, o sea, si alguien está interesado en el tarot, además es muy conocido, ¿no? Y bueno, escribió por supuesto el libro del tarot, en el que habla de toda esta simbología, en fin, eso tardó en hacer las cartas. Hubo una exposición, además, antes de publicar una exposición sobre los dibujos, las acuarelas, en fin, que se hicieron para el tarot. Bueno, fue amigo de famosos, ¿no? de artistas, de filósofos, de intelectuales, de escritores, de poetas, de diplomáticos, de científicos, fue amigo de todo esto, ¿no? Se le acusó, porque este hombre tuvo muy mala fama y muy mala prensa, se le acusó de multitud de cosas, se le acusó incluso de haber cometido crímenes, se le acusó de practicar la magia negra. En un momento dado se dijo que era el mago de Hitler,
cosa que era absolutamente absurda y no tenía ningún sentido de la realidad, porque además él, digamos, que odiaba el nazismo. O sea, es que no, además estaba en Inglaterra. Se dice también que fue espía, pero vamos, se comenta más que fue espía a favor de Inglaterra, ¿no? Pero esto no está demostrado, esto en absoluto, que también se dice que ayudó más bien al gobierno inglés a derrotar al nazismo, a las fuerzas oscuras del nazismo, etcétera, etcétera. Y ahí se le acusó de practicar la magia negra, cosa absolutamente mentira, porque siempre dijo que él practicó la magia blanca y justamente estaba en contra de la magia negra. Todas estas, incluso, ya digo, hasta de criminal. Y bueno, el asunto este de la muerte de este miembro de cuando estaban en la abadía de Telema en Italia, también hubo rumores, en fin, la mujer de esta persona que falleció pues le culpó, en fin. Todo esto fue creando una mala imagen de Crowley, ¿no? Además, tampoco contribuía mucho los apodos que él se puso, porque él se puso de nombre la bestia, la gran bestia 666, el hombre más malo del mundo y cosas de este tipo, ¿no? Que era, yo creo que era simplemente a título propagandístico y, no sé, y provocador posiblemente por parte de él, pero que bueno, todo esto luego se jugó en su contra, porque él demandó a estas personas, demandó por acusarle de forma falaz y de forma mentira, ¿no? Y por calumniarle. Y curiosamente en los juicios que vienen aquí, además, en el libro te cuenta los juicios, es muy curioso de leer, dice, bueno, acabó, él que era, perdió los juicios, o sea, lo lees y dice, pero bueno, ¿cómo es posible? Pero claro, estamos hablando de una sociedad también muy puritana. Entonces, estos juicios de demanda que tuvo por difamación, los acabó perdiendo, aunque no se pudo demostrar nada de aquellos que le difamaban, nada se pudo demostrar, todo lo contrario, pues acabó perdiendo. Hay que tener en cuenta también que, claro, él tenía una vida, vamos a decir, lo que decíamos antes, ¿no? Muy libertina, en una sociedad muy puritana. Y de hecho algunos de sus libros incluso eran muy difíciles de que se pudieran editar, en fin, se consideraban que eran obscenos, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que él era un hombre que tuvo muchísimas amantes, que el sexo no solo es que le gustaba el sexo con sus amantes, sino que formaba parte de los rituales mágicos, no solo el sexo, sino las drogas. También se cuenta, es uno de los primeros, posiblemente, que empieza a usar la cocaína, pero vamos, no solo la cocaína, incluso la heroína, estaba presente, en fin. Bueno, la figura de Crowley, que en su época pasó, vamos, cuando falleció y tal, no era nada, o sea, dentro solo se le conocían bien y dentro de sus círculos, es decir, podía haber pasado a la historia sin que nadie se acordara de él, pero le rescata la contracultura. Y eso es lo que le hace absolutamente famoso. Tiene una gran influencia en esta nueva juventud, en la juventud hippie, y sobre todo en la música del rock and roll, que va desde el rock and roll hasta el rock más duro. O sea, su figura se revaloriza muchísimo y tiene una gran influencia en esas generaciones jóvenes, hasta convertirle pues en una de las... Bueno, pues es una figura bastante importante, ¿no? Dentro de todo este mundo y de la contracultura y lo que esto significó, y en fin. Y es una vida pues muy curiosa, muy interesante de leer. En fin, es un personaje, vamos a decirlo así, como mínimo atractivo. A lo mejor luego uno no sabe muy bien qué sacar de las biografías. Si realmente este hombre peligroso, yo creo que no fue, salvo a lo mejor para él mismo y para los que estaban a su alrededor. Es posible, aunque luego generalmente la gente de su alrededor, en su inmensa mayoría, también tuvo polémicas y tuvo ataques, pero en su inmensa mayoría le respetaban mucho, mucho, mucho. O sea, curiosamente, le respetaban mucho.
En fin, la biografía, la vida de Aleister Crowley, perdurado. Hasta otra, amigos.